33 minutos. Saludamos al arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo. Arquitecto Carrión, bienvenido. Quisiéramos iniciar con su visión sobre el viaje de Guillermo Lasso, las comparecencias que ha tenido entre los medios de comunicación, los mensajes que ha intentado dejar en este viaje que continúa hasta mediados de esta semana en los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la amplia audiencia que tienen. La impresión que me da es que el recorrido del presidente ha sido básicamente el despido de su función presidencial, dado que a principios del mes de diciembre tendrá que entregar el poder. Y bueno, qué mejor que en Nueva York, en el seno, en el contexto de las Naciones Unidas y de su Asamblea General, donde ahí se presentó para hacer una especie de evaluación de su gestión. Y bueno, esa asamblea concita la atención de múltiples presidentes del mundo, pues fue un escenario también para poder conversar con los distintos presidentes. Quizás ahí lo más significativo sea un nuevo viaje del presidente a Corea del Sur para sellar ya de manera definitiva el acuerdo comercial que se establece entre los dos países. Pero más allá de eso, y un par de condecoraciones, me parece que además fuera de contexto, los resultados para el país no son nada significativos. La incapacidad del gobierno de cumplir con su mandato en forma completa, que se definió a través de la muerte cruzada, y grandes fracasos como el de combatir de alguna mejor forma la violencia en Ecuador, marcan el gobierno de Guillermo Lasso. Pero hay muchos analistas que señalan que estas situaciones obnubilan la gestión de Lasso, que sí tiene facetas positivas, sobre todo relacionadas con el comercio internacional y la economía, aunque esto último en los últimos días se lo ha puesto más en duda. Bueno, sí, uno podría decir, ya buscando cosas positivas, que su arranque gubernamental no fue malo, básicamente con el tema de la vacuna contra el COVID y el tratamiento de la política sanitaria, que incluso eso le elevó de forma considerable el aprecio, la legitimidad del pueblo ecuatoriano. Pero eso fue prácticamente de forma inmediata una erosión muy fuerte. En ese momento, por ejemplo, debió haber hecho una consulta popular para modificar las cosas esenciales que no le permitían trabajar, que ya se empezaban a percibir, y perdió el tiempo, dejó pasar la coyuntura y tuvo que llegar a la situación extrema, casi a los 2 años de gobierno, que es la muerte cruzada. Es un instrumento, un principio que está consagrado en la Constitución del Ecuador del 2008, que nunca había sido utilizado, que es esta cosa con un nombre horrible, que es la muerte cruzada, que nunca había sido utilizado desde el 2008 hasta acá, es decir, en 14 años. Básicamente para lo que había servido era para un proceso de negociación, y en ese sentido a mí me parecía un mecanismo bastante interesante. Pero llegó a una situación hasta el límite en que la Asamblea ya había decidido hacerle un juicio político al presidente, y los resultados no iban a ser muy favorables para su posición, y entonces eso les llevó a tomar esta decisión de la muerte cruzada y el adelanto de las elecciones. Esta iniciativa constitucional surge de la influencia que se tuvo de la asesoría de personajes constitucionalistas españoles que trajeron esa experiencia justamente de España acá al Ecuador. Y lo paradójico es que en esos mismos días que el presidente Lasso llamaba a la muerte cruzada, el presidente de España hacía exactamente lo mismo. Nosotros estamos ya en el proceso de cerrar esta situación, y el día de hoy en España va a haber un primer intento de formar gobierno por parte del PP, que da la impresión que no va a ocurrir eso, lo cual daría lugar a que haya nuevas elecciones en España. Pero de todas maneras, nosotros ya pasamos la primera vuelta y estamos ya a las puertas de la segunda vuelta.
Arquitecto Carrión, muy buenos días. ¿Cómo analiza usted Hola. lo que ha sido esta muerte cruzada? ¿Qué efectos ha tenido? No hemos tenido Asamblea Nacional. Podríamos decir que no se ha sentido la necesidad de la Asamblea Nacional, al menos es la percepción de la gran mayoría de los ecuatorianos. Más bien nos hemos concentrado muchísimo como país en lo que es este proceso electoral, pero además todos los conflictos en el contexto de la justicia, todos estos problemas entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional, en fin, ¿qué nos deja la muerte cruzada? A ver, yo lo primero que diría es que la ausencia de la Asamblea no ha sido sentida prácticamente, eso es cierto, porque el nivel de aceptación, de legitimidad que tenía era francamente espantosa, 4 o 5% de aceptación. Y eso ha conducido a un descrédito de la política, pero brutal, porque el espacio fundamental de la política está justamente en el Parlamento, en la Asamblea. Y el manejo que hicieron fue tan espantoso que llegó a una legitimidad de 4 o 5%, es decir, a decir que no existía. Ahora, yo sí siento que desde la perspectiva del gobierno sí ha tenido un problema, a pesar de que prácticamente venía gobernando sin la Asamblea, pues ha enviado 2, 3 iniciativas legales a la Corte Constitucional, porque eso es lo que se establece, y la Corte Constitucional me parece que le ha aprobado la mitad, de tal manera de que Solo dos. también, perdón. Solo dos ha aprobado la Corte Constitucional de los decretos ley. Exacto, Uh-huh. exacto. Entonces, tampoco ha funcionado de acuerdo a los requerimientos del Ejecutivo. Y el conflicto político más importante estaba centrado en esa relación ejecutivo-legislativo y que ahora más bien se ha ido hacia otras instituciones. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, que hoy día también está en un entredicho y el día de hoy justamente vamos a ver un desenlace probablemente conflictivo también frente a la Corte Constitucional, porque ahora todo se ha volcado a la Corte Constitucional. Entonces, me parece que el escenario de la confrontación política se redirigió hacia este nuevo interinstitucional, donde a mí me da la impresión lo principal es el Consejo de Participación Ciudadana y también lo que significa la Corte Suprema de Justicia, pero no está exento también de los conflictos entre la policía, la justicia, la fiscalía y así sucesivamente. Y la segunda cosa es que con la muerte cruzada también la conflictividad política se ha ido hacia el ámbito propiamente político de las elecciones. Pero en ese espacio, lo más complejo ha sido la violencia política. Pues en la primera vuelta se asesinaron a dos candidatos de la Asamblea, un dirigente de un partido político, y era un candidato presidencial que produjo un remesón impresionante en la primera vuelta. En esta segunda, por suerte, hasta el momento, y esperemos que así sea hasta el final, pues no existan este tipo de cosas que pues modificaron sustancialmente la política en la primera vuelta. Ahora, la situación invita a mirar hacia el futuro. Dentro de 3 semanas estaremos nuevamente en las urnas eligiendo a un presidente o presidenta de Ecuador que gobernará por 1 año y medio. Hay enormes expectativas, hay excitativas desde el exterior e internamente que hablan de la necesidad de reactivar la obra pública que la ha venido postergando o de alguna manera frenando el gobierno de Guillermo Lasso por los problemas económicos justamente. Pero la principal preocupación de los ecuatorianos, y en esto coinciden todas las encuestas, es la violencia y la delincuencia, y lo segundo, la falta de empleo. El propio INEC ha sugerido que unas 300.000 familias han abandonado el país en el gobierno de Guillermo Lasso. La pregunta va en el sentido de qué expectativas se puede tener con respecto a un próximo gobierno con tan poco tiempo en el poder. Yo no estoy muy optimista frente a eso, porque lo que vamos a tener a partir de fines del próximo mes ya es la presencia del fenómeno del Niño, que según las predicciones no va a ser nada bueno para el país. Va a haber una caída importante de la infraestructura, tanto vial, sanitaria, educativa, etcétera, de agua potable, etcétera. Y eso va a significar ingentes recursos económicos. Y entonces, ¿qué capacidad de respuesta va a tener el próximo gobierno frente a eso? Yo le veo muy difícil y con un aditamento.
las próximas elecciones son en el año 25. En otras palabras, el 1 de enero del próximo año, de acuerdo a la cultura política nuestra, estaremos empezando ya una campaña electoral, que incluso en esta campaña que hemos tenido ya se ha discutido eso. Si se va, el candidato ganador va a mantenerse, si el candidato perdedor va a intentar nuevamente, quiénes son los posibles candidatos para el 25, etcétera, etcétera. Porque esa es nuestra cultura política. Entonces a mí me da la impresión que va a estar dominada por estas dos cosas. Uno, lo que significa el fenómeno del niño, que eso va a ser una cosa de emergencia, y lo otro, la campaña electoral. Ahora, en términos de la asamblea, yo veo una asamblea muy compleja, no hay una mayoría absoluta, tenemos un bloque grande de la Revolución Ciudadana, no tanto como se estimaba, pero es un bloque muy, muy importante, es la primera minoría sin duda. Luego tenemos Construir, que tiene un bloque también interesante, casi la mitad de la Revolución Ciudadana, y luego una dispersión muy grande de votos en partidos que entraron en una crisis muy fuerte, como el caso de Pachacuti, la Izquierda Democrática creo que no tiene nada, el Partido Social Cristiano, y luego los representantes por provincia, en otras palabras, los caciques locales. Construir hay mayorías va a ser muy difícil. Y más o menos por la expectativa y experiencia que se tiene, una ley que se trate en la Asamblea más o menos dura 10 meses. En otras palabras, pues nuevas iniciativas tendremos 1, 2, 3, y lo que habrá que ver es las que estaban en discusión previamente para ver cuál de esas pueden terminar los procesos. ¿Podrá de alguna manera el nuevo gobierno catalizar de mejor forma el empleo en el Ecuador, que es uno de los problemas también delicados que siente la población? Yo veo que depende del fenómeno del niño. Si el fenómeno del niño llega con la fuerza que se dice, pues más bien lo que vamos a tener es una caída del empleo. A mí me parece que eso es muy complicado. Están hablando, bueno, las cifras no son claras, entre 5, 9, 10 mil millones de dólares que se caería, es decir, algo parecido a lo de la pandemia. Ya vimos lo que significó en la pandemia la caída del empleo, el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad, etc. Entonces, todo va a depender del fenómeno del niño. Y lo que es increíble es que los candidatos pues, no han enfrentado ese tema porque es un tema muy complejo, muy complejo. Para arquitecto, y en materia de inseguridad, que quizás es uno de los temas que también preocupan profundamente, y una de las causas también de la situación económica, de la falta inclusive de empleo, de la migración, de una gran cantidad de cosas. Vemos nuevamente los niños yendo a educación virtual, los docentes yendo a educación virtual por la inseguridad. Vemos 12, 13, 15 muertes en Guayaquil y Durán en menos de 24 horas. Usted ya se refirió a la situación también de la violencia política, alcaldes que no han logrado pisar sus despachos, un alcalde asesinado, en fin, vemos una situación realmente dramática. En este año y medio, ¿podrá realmente el nuevo gobierno hacer algo en materia de inseguridad? A ver, una primera cosa que hay que decirlo y de forma explícita es que como resultado de los censos que acaban de difundirse algo de la información, la tasa de homicidios que venía creciendo en el año pasado llegó a 25 y yo tenía la impresión de que esa tasa tal como estaba a fin de este año iba a bordear los 40 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que ocurre ahora con el nuevo censo? Que se cae la población casi 1 millón de personas, porque las proyecciones daban más de 18 millones de habitantes y en este caso dan un poquito menos de 17 millones, 16 millones 900 pero quizás mil. Aquí le interrumpo, arquitecto, disculpas por la interrupción, pero ¿se puede confiar en este censo? Ha sido muy polémico, mucha gente, vemos, a mí no me censaron, la población afrodescendiente ha puesto también un pronunciamiento diciendo que de dónde sacan una cifra en la que la población se reduce prácticamente en un 50%, es decir, ha sido cuestionado este censo. ¿Podemos confiar en estas cifras? O sea, yo creo que no nos queda más remedio que actuar con esos datos, son los datos oficiales. Y claro, tiene implicaciones políticas. Y entonces este es un país que no reconoce absolutamente nada. Entonces, esa es la realidad. Por ejemplo, es cierto, los afrodescendientes se caen,
de 7,3, me parece que tenían en el censo del 2010, a 5 algo, 5,2 me parece. Algo. Bueno, algo de eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? El censo es un censo de autodefinición. ¿Qué puede haber pasado? Por razones incluso racistas. Quizás la gente no se define como en realidad es. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. Ahora, claro, este censo tuvo una cantidad de inconvenientes, el COVID, la violencia mismo, la introducción de nueva tecnología, etcétera. Ahora, todavía los datos no son totalmente oficiales porque están en procesos de corrección y habrá que ver qué pasa. Pero a lo que voy con el tema de la tasa de homicidios. Yo pensaba que se iba a llegar alrededor de 40, es decir, de 25 a 40 en este año, lo cual es un incremento brutal. Pero si se nos ha caído la población en casi 1 millón de habitantes, eso significa que esa tasa va a ser 44, 45 homicidios por 100.000 habitantes y el Ecuador realmente va a estar entre el segundo y tercer país de América Latina. La situación de la violencia en el Ecuador es brutal, es brutal. Las encuestas de opinión pública, también las encuestas son cuestionadas en el país, no solo porque cuando se confrontan con los resultados reales no coinciden, sino que también son políticamente manejadas. ¿Qué nos dicen las encuestas de opinión pública? Todas, absolutamente todas, plantean que la principal demanda del pueblo ecuatoriano es la inseguridad. Y yo creo que es cierto. Entonces, ahí van a tener que trabajar con una fuerza brutal y van a tener que cambiar las propuestas que originalmente se hicieron para calificar las candidaturas, porque esas propuestas nos plantearon para una violencia distinta a la que surgió a partir del asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, ahora es otro tipo de violencia. ¿Qué nos han planteado? Ninguna diferencia de lo que planteaban antes. En un caso, la candidata básicamente nos ha ofrecido el pasado como futuro, lo cual muestra que no se entiende absolutamente nada del tipo de la evolución delictiva que está viviendo el país. O sea, lo que nosotros tenemos hoy día es totalmente distinto a lo que hubo hace 10, 15 años, pero totalmente distinto. Entonces no se puede plantear lo que se planteó hace 10, 15 años como una solución para lo de hoy día, porque son dos cosas distintas. En el otro caso, por ejemplo, barcazas para el tema de cárceles bajo sistema incluso de privatización. Yo no sé cómo se puede hacer una cosa de ese tipo este rato en el país. Entonces yo creo que tienen que revisar a fondo sus propuestas sobre el tema de seguridad, porque es absolutamente necesario y porque la problemática de la seguridad y la violencia que está viviendo el país hoy día es absolutamente inédita. Siendo Quito, arquitecto Carrión, el epicentro político del país, ¿cómo se está sintiendo la campaña electoral? Han habido llamados de entidades ciudadanas como la Corporación Participación Ciudadana, dirigido a los GATS, a los alcaldes, prefectos, para que no utilicen recursos públicos. ¿Cómo se está viviendo esta campaña allá en Quito? ¿Qué es lo que se evidencia? A ver, yo lo primero en términos de violencia, antes de meterme en la pregunta, Quito está viviendo una situación dramática. Yo creo que este año va a tener el doble de la tasa de homicidios que tuvo el año pasado, que fue de 6. Yo creo que va a tener más de 12 en este año, con una cuestión adicional. En Quito está presente de forma explícita los lobos, los tiguerones y los choneros. Primera cosa. La segunda, yo siento esta campaña bastante vacía. Siento una campaña bastante distante de la población. Si nosotros sumamos los votos de primera vuelta entre Luisa González, que quedó primera, y Daniel Noboa, que quedó segundo, más o menos es el 56%. En otras palabras, estaba en disputa el 44%. Está en disputa el 44%. Pero yo no veo eso. Yo no veo la penetración en esas líneas. Luisa González ha producido un viraje brutal en su campaña. Ya no es la campaña de la primera vuelta, es otra campaña, incluso la forma de vestirse, la relación con la lógica religiosa, un cambio pero impresionante, que algo me da la impresión que le está dando resultados, porque según las encuestas de opinión pública, nuevamente con los problemas que sostiene, pues prácticamente en las primeras semanas de esta segunda vuelta,
no había subido absolutamente nada. En cambio, ahora sí se siente algo. La ropa que usa, el discurso que utiliza, el peso de la religión, que a mí me parece bien complicado eso. Y en el caso de Daniel Noboa, me parece que sigue en la misma línea. Y es un candidato que no confronta, que eso le dio muy buenos resultados en la primera vuelta. Habrá que ver si en esta segunda le funciona o no. Pero eso ha hecho que esta sea una campaña absolutamente vacía. El contenido de un programa de gobierno en ninguno de los dos casos se siente. Se fueron por una lógica absolutamente light. Como si ninguno de los dos fuera político, como si ninguno de los dos fuera candidatos, y que simplemente aparecen en las pantallas de las redes sociales, de los medios de comunicación, etc. Ahora hay un punto de quiebre que se ha dado desde el día de ayer. Se inicia ya oficialmente la campaña electoral. Esto probablemente captará de mejor forma la atención de los ecuatorianos. Sí, yo creo que van a haber dos cuestiones determinantes. Una, justamente esta, ya el inicio de la campaña electoral con recursos. Hay la impresión que me da es que Daniel Noboa tendrá un poco de ventaja porque el Código de la Democracia tiene de forma explícita que cuando hay alianzas de organizaciones políticas, los recursos se incrementan. Es una forma de estimular a la alianza. Y creo que son casi $100,000 más. Sí, pero es algo, no es mucho, pero algo es algo. Entonces, eso puede ayudarle en ciertos lugares. Entonces, este es un hito. Empieza con algo de recursos, tampoco son una cantidad muy grande, ¿cierto? Y la segunda, vamos a ver qué pasa el próximo domingo, el 1 de octubre, cuando se establezca el debate. Porque en la primera vuelta, el debate fue absolutamente determinante. Claro, tenía un antecedente que fue el asesinato a Fernando Villavicencio, pero ese debate fue impresionante. Y más que el debate, el post-debate. Y entonces, en este caso, ese va a ser el segundo hito. Y me parece que entre los dos, estoy planteando el inicio de la campaña electoral con los recursos económicos y el debate propiamente del 1 de octubre, pues ahí va a estar la situación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La fecha del debate son 15 días antes. En la vez pasada fue una semana, de tal manera que el debate sí tuvo un efecto mucho más fuerte porque fue de forma inmediata el proceso electoral. Hoy día hay un par de semanas como para morigerear o para estimular cierto tipo de cosas. Bien. Le agradecemos mucho por su opinión, arquitecto Carrión. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo. Son las 7:56. Invertir es pensar en tu futuro y el de tu familia. Y en Banco del Austro queremos ser parte de tu crecimiento.